Bueno, bienvenida a un capítulo más de nuestro podcast Tal Cual, en una faceta un poco distinta a la que veníamos mostrando. Vamos a conocer un poco más de las personas que están inmersas en la parte política hoy en día para las elecciones subnacionales. Hoy estamos con Eva Humérez, candidata a la gobernación por MDA, y queremos saber un poquito quién es Eva Humérez. Bueno, muchas gracias por estas entrevistas ahora más dinámicas, diferentes, donde permiten conocer más allá del político, más allá del profesional o más allá del cargo que uno ejerza o la función que uno ejerza, a la persona. Creo que es muy importante estos espacios porque a veces la gente ve al político, pero no ve que atrás de ese político hay una familia, hay hijos, hay madre, hay padre, hay esposo, hay hermanos y bueno. Esto creo que es importante para poder dar a conocer eso. Eva Humérez es una chica que se crió aquí en este pueblo, que nació aquí en Cobija, que ama su departamento con todo su corazón, que la mueve la Amazonía, que donde va habla de lo hermoso que es nuestro departamento, habla de las bellezas que tenemos, de la naturaleza que nos envuelve, de los hermosos atardeceres. Si alguien tiene mi contacto va a ver que siempre estoy publicando fotos de lugares y atardeceres hermosos, porque creo que Pando es mucho, y es mucho lo que tiene que dar también, y lo que tiene que mostrar. Eva Humérez, estudió en el Kinder León Arrueta Peláez, Como todos. donde una mayoría hemos estudiado ahí. Luego estuve en el todo básico en el Mariano Baptista, intermedio y parte de medio, que así lo denomino porque así lo hablábamos en nuestro tiempo. Ahora tiene unas nuevas denominaciones según la nueva ley de educación. Pero luego del Mariano Baptista estuve en el Fe y Alegría, y ya cuando se trasladó un poco lejos, allá en Villa Bush, ya fue de que me llevaron a terminar la promoción, digamos, el último año a la América, porque yo pues un poquito tremenda, ¿no? O sea, eso de que ir tan lejos, ir en el bus, y mi tía se preocupó. Yo fui criada con mis abuelitos, con mi tía, con mi mamá estuve hasta mis 3, 4 años. Mujeres valerosas, trabajadoras, que son mi pilar fundamental, vamos a decirlo así. Hasta ahora está mi mamá, con la bendición de Dios, mi tía, mi abuelita ya se fue, pero hasta el día que estuvo siempre me repetí, me recalcaba en la forma que ella era, que uno tenía que dejar bien parada al nombre, a la familia, y sobre todo me decía, haga las cosas bien. No quiero saber que digan que usted es floja, demuestre que usted puede. Entonces, vuelvo a decir, me crié hasta los 3 años, 4 con mi mamá, por situaciones que pasaron, que se dieron. Vengo de una familia que somos 5, son 4 hermanos hombres y yo, la última. Mi papá Jorge Humérez, muchos tal vez deben recordarlo porque él estuvo en los Nordélicos, luego en los Selváticos, tiene mucha historia mi papá. Fue profesor rural, también estuvo trabajando profesor de música en diferentes comunidades, en las cuales yo me he topado con gente que me dicen, ¿usted es hija de Jorge Humérez? Sí, era nuestro profesor o daba clases aquí en las escuelitas, pero también en los selváticos, donde se agruparon con los Suárez y otros más para poder hacer lo que mejor sabían hacer, cantar muy bien, muy bonito. Y de esa manera yo creo que fue que le enamoró a mi mamá. Mi papá es paceño, bueno, ya no está con nosotros, pero era paceño. Llegó a sus 14 años acá. Mi mamá, brasilera, entre el canto y demás, la enamoró a mi madre y se la trajo. Mi abuela veniana. Entonces, tenemos una mezcla de yo personalmente de todos los lados. Mi abuela era de Santa Ana, del Yacuma, y de ahí ya estuvo viviendo en La Paz con quien era padre de mi papá. Y luego ya se vino con el abuelito que yo me crié, Federico Aguilar, una persona muy conocida, muy bien recordada, que me enseñó los valores y principios que desde siempre los he mantenido, entre ellos el ser una persona honesta, una persona que trabaja, una persona
correcta, y sobre todo creo que el carácter que tengo lo formé gracias a él. Porque yo decía, ¿de dónde me puede gustar la política? Uh-huh. El servir en la política, servir a la gente. Y recuerdo que desde muy chica yo era la que llevaba pues el agua, el cafecito, y escuchaba así medio de paso las charlas de mi abuelo. Mi abuelo fue uno de los primeros dirigentes de la Federación de Trabajadores Campesinos. Entonces, entre otras dirigencias también que estuvo al frente. Y yo siempre digo, más allá de ocupar estos espacios, mi abuelo, yo crecí en una casa de adobe, muy orgullosa, y siempre lo cuento, al frente del estadio. Nací y hasta mis 3 años, 4, crecí en el barrio Miraflores. Es conocido porque está ahí al frente del Excoteco, era la calle que entraba al estadio. Actualmente es la casa de la doctora Pericón, la que era nuestra casa. Y me recuerdo muy bien a mis vecinos, ¿no? A mis vecinos y a toda la calle. Pero luego me fui a la 9 de febrero a vivir con mis abuelos. Y con mi abuela, con mi tía. Al frente del estadio. Ahí a donde ahora es una ferretería. Y deben recordarlo muchas las personas antiguas. Una casita de adobe. Una casa de adobe, piso de tierra. Una parte era cemento quemado, que era donde él recibía a sus visitas. Y una persona honesta, correcta, muy directa, con un carácter bien definido, creo que de ahí también viene el mío, que no bajaba la cabeza más que ante Dios y ante las cosas que veía, que no tenía la razón, veía que eran justas, más bien metía la cabeza para defender a la gente de las injusticias. Siempre lo veía que hablaba, y yo decía, de ahí debe ser que me gusta. Una casa de adobe a donde se construyeron muchos valores en nosotros. Ahorita veo, por ejemplo, que hay ciertos problemas en el tema del gas. Y recuerdo muy bien que en ese entonces solo eran garrafas brasileras las que usábamos de vez en cuando. Porque yo sí sé cómo se calienta la panza cuando se cocina leña. Y lo recuerdo muy bien porque mi abuela tenía una cocina a leña y una cocina a gas que se la utilizaba de vez en cuando. Teníamos que cuidar el gas porque era muy caro. Entonces, valores que han hecho de mí la Evo Mérez que soy. Valores que me han enseñado a ser muy fuerte ante todas las adversidades y los problemas y las situaciones que uno estudia para algo, pues, ¿no? Pero yo siempre digo, Dios te pone en ciertos caminos. Me puso en el camino de la política. Que me inviten para ser candidata y luego asumir una candidatura a diputada suplente. Y bueno, ya lo vamos a ir hablando y desglosando eso. Y difícil, pues, ¿no? Ser mujer, ser joven, ser nueva en la política y enfrentar a todo lo que se venía. Entonces, yo agradecida siempre con mi madre, con mis 3 madres, mi abuela, mi tía, mi mamá Isabel, mi mamá Patti, mi abuelita Luz, que hicieron de mí la mujer que soy, sobre todo con mucha fortaleza, sabiendo que las adversidades vienen y que uno tiene que estar preparado para enfrentarlas. Hablabas de valores, ¿no? Sí. Y estos valores, ¿qué valores aprendiste en tu formación como profesional, como política, que te definen hoy en día como una líder dentro de la política? Mira, dentro de los valores, la empatía. Dentro de varios valores que tengo, pero eso no solo lo llevo por el tema de la profesión o la política, eso me lo enseñaron de casa. La solidaridad. Porque no vengo de una familia rica. Vengo de una familia trabajadora. Vengo de una familia que le ha costado bastante poder avanzar. Contaba muy bien de mis abuelos porque ahí fue donde crecí y ahí fueron los valores que me inculcaron. Y sobre todo formaron muy bien mi carácter. Yo creo que uno nace con eso, pero en el camino lo va formando en base a lo que ves, a los ejemplos que ves en casa. Entonces hicieron de mí una persona muy segura. Yo soy muy segura de mí mismo. Soy una persona de mucha fe. Antes de salir, llegando en medio camino y donde estoy me encomiendo a Dios primero, pero siempre digo algo. Uno se encomienda a Dios, uno le pide a Dios, pero uno tiene que hacer su parte. Y esa parte yo la hago con todo ese enfoque, con esos valores, con mi carácter bien
definido, con mis metas bastante claras. Y la fortaleza es algo que llevo dentro. Es algo que llevo dentro porque quien ha estado en política y quienes están ahora empezando tal vez, saben que la fortaleza es el pilar de todo. El mirar a un lado y ver de que cuando somos nosotros los políticos, mirar a un lado, ¿para qué? Para ver que tu familia está ahí, para ver que está quienes son tu pilar ahí, al lado, y que muchas de las cosas que te hacen les va a llegar a afectar, pero saber cómo manejar esas situaciones. Por ejemplo, desde el día que yo me metí en política, incluso antes, cuando fui Miss Pando el 2013 y me volví una figura pública, y luego representé a Bolivia en un concurso internacional, ya empezaron los ataques, no tan fuertes, pero cuando ya asumo una responsabilidad, porque ser candidato es una responsabilidad bastante grande desde que asumí la candidatura. El 2014 que me invitan para candidata a diputada suplente, ya los ataques fueron mayores, ¿no? Me elijo diputada suplente, me invita a un partido que en ese entonces estaba en gobierno. Yo nunca había sido en ningún partido político. A veces dicen, ella era tal. Sí, me invitó el partido político que estaba en gobierno. Me invitó y me podría haber invitado cualquier otro partido también, porque yo no tenía una militancia, yo no participaba en ningún tipo de reuniones políticas. Yo estaba enfocada en mi profesión, yo soy odontóloga de profesión. Trabajé en Porvenir, estuve haciendo mi internado allá y luego me quedé unos meses más atendiendo en todas las comunidades, haciendo las atenciones odontológicas en el hospital de Porvenir, en el centro de salud de Villarroja. Fue el primer trabajo que tuve, sin sueldo, porque era parte de la provincia que tenía que cumplir, que es obligatoria, pero también me quedé unos meses más porque no había quien me reemplace. Y lo hice de corazón. Desde ahí supe que servir era mi vocación, porque no ganaba ni un sueldo más y yo cubría lo que era taxis y demás, que tenía que irme de Cobijas hasta Porvenir todos los días. Soy una persona muy responsable, muy responsable, muy exigente conmigo misma. Eso se refleja que exijo que todos los demás también cumplan las metas que tenemos, que busquen de hacer las cosas bien, pero no te exijo sin mostrarte tal vez cómo se hace. Porque en su momento, claro, en su momento yo no sabía hacerlo y aprendí. Y trato de explicarles y decirles, miren, es así, porque yo también. A mí me han pateado harto en el chat, siempre les digo, y es así que he aprendido. Porque nadie nace sabiendo, todos aprendemos en el camino. Entonces, ya en la política, cuando entro, los golpes fueron muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. No es fácil ser mujer, ser joven, haber sido tal vez reina de belleza. Mucha gente te cataloga por eso y dicen, no va a hacer nada, es solo una cara bonita o es una persona bonita y hasta ahí fue. Pero sí, cuando acepté ser Miss ya era formada, prácticamente estaba concluyendo ya la carrera de odontología. Y siempre fui enfocada en el tema de seguir capacitándome en otras áreas. Yo decía, estudié odontología, pero eso no me limita a aprender tal vez un poco más de derecho, un poco más de planificación, de economía y demás, que es ahí donde cuando ingreso me veo con paredes bastante fuertes. Me hicieron la guerra cuando entré de diputada. Y muchas veces no te la hacen de otros escenarios políticos, te la hacen de adentro, porque entras con una nueva visión a trabajar, a hacer las cosas bien, y hay personas amañadas que les empezás a incomodar. Y yo siempre tuve claro, porque decía que nunca fui a ningún partido político y el partido que en ese entonces estaba en gobierno me invita. Y fue un choque muy fuerte para mi familia porque todas venían de una línea tradicional política. Y me dice mi abuela, nunca me olvido, como siempre vos Contreras, ¿no? Me dice. Yo le digo, no es Contreras, sino que si donde ves que siempre estuvieron ustedes, porque yo nunca estuve en política, no te dan la oportunidad, tal vez no a vos, pero a tus hijos o a los que siguen, y viene otra persona y te invitas por algo. Es porque ven vos el potencial que no vieron otro, que te tenían cerca. Y el espacio, le dije, independientemente del color, y eso se lo digo siempre a todos, hay que aprovecharlo para trabajar.
sea del color que sea, hay que aprovecharlo para trabajar. Por eso muchas veces me decían, no, pero es que ella solo trabaja para los de su partido. Falso. Nunca trabajé solo para un partido. Trabajé para mi departamento. Porque yo creo que al final los partidos políticos te abren la posibilidad, te invitan, porque yo fui invitada, a que vos te postules a cierto cargo porque tal vez no pueden, a cierto espacio porque tal vez no lo han podido ganar. Yo me acuerdo que el partido que me invitó nunca había ganado la circunscripción que yo gané, que fue la 62, que es Cobija, Porvenir. En ese entonces era, ahora se ha reacondicionado, ya no está Bellaflor, pero antes era Cobija, Porvenir y Volpebra y Bellaflor. Ahora es solo Cobija, Porvenir y Volpebra. Y nunca la habían ganado. Entonces, cuando yo entro y de suplente todavía, porque todos te dicen, suplente no hace nada, el suplente no sirve para nada, ¿no? Yo le decía, el suplente igual debe trabajar, porque igual es electo. Y claro, utilizaron más mi foto, me mostraron esto, lo otro, estuvimos haciendo una campaña bastante intensa y la ganamos. Y luego me vuelvo a repostular para diputado uninominal titular el 2019, cuando se anuló la elección. Y volvimos a ganar con una votación histórica a nivel departamental, porque ha sido la uninominal con mayor votación a nivel Pando. Pero se anuló. Y es de esa manera que llegó a ser senadora. ¿Por qué? Porque vieron la cantidad de votos dentro del partido en ese entonces que había sacado como uninominal y me pusieron de candidata a primera senadora. Entonces, nada es que me hubieran dado o me hubieran cedido. Todo me lo fui ganando con trabajo. Con trabajo interno y con el trabajo externo, que ya es la gente que lo va a evaluar. Entonces, han sido caminos no muy fáciles, muy difíciles, pero yo digo que dentro de lo difícil está bien, porque fue lo que me enseñó a no acomodarme. Porque cuando vos ves las cosas más fáciles, más sencillas, te acomodas. Sin embargo, no, yo decía, bueno, soy odontóloga el primer año. Soy odontóloga, el área de la salud la conozco, lo que me falta lo voy a aprender, pero ya vi otro escenario. Ahí me hablaban ya de política, ciertos temas en derecho. Gracias a Dios tengo a mi hermano y a mi hermano Ari, que es abogado, que ahí él me orienta en muchos temas legales. Todos lo conocen, Ari tiene una trayectoria en el tema de la universidad de muchos años. Su vida la ha dedicado a la universidad, a la UAP. Entonces él es el que me orienta, pero yo decía, me orienta y me motiva también a formarme cada vez más. Muy poca gente sabe que yo tengo diplomados en ciencias políticas, gestión pública y género. Ese diplomado lo hice en Cochabamba, aprovechando de que me encontraba siempre en La Paz. Fue un diplomado en sí que me lo gané. Era un diplomado multipartidario, de todos los partidos mandaban a jóvenes destacados en sus partidos, en sus agrupaciones políticas, y lo gané. Entonces no me costó nada, fue gratis, todo lo pagó Oxfam, una fundación, y pudimos destacarnos también en ese diplomado. Luego dije, me falta. Y Ari, como siempre, impulsándome, mi hermano, hago el diplomado de altos estudios nacionales con los militares en la escuela, y éramos 2 mujeres y puros hombres, tanto policías como militares. Es más que el ex comandante de la policía anterior era mi compañero en la maestría, que también hice. Hago el diplomado y luego me dicen, se va a aperturar la maestría de Seguridad, Desarrollo y Defensa de Estado. Y digo, bueno, si ya estoy saliendo de esto, mejor la engancho y así aprendo más. Y es a donde presento una maestría que va muy relacionada a todo lo que nos afecta en el tema de desastres naturales, inundación, tema de soberanía, avasallamientos también que tenemos en nuestros límites. Y hago una maestría de gobernanza dentro de la Amazonía contra los efectos del cambio climático y demás. Que la saqué por excelencia. Tuve una nota de, si no me equivoco, 94, 96 sobre 100.
también fui una de las pocas mujeres que estuvo dentro de esta maestría, puros hombres. Media difícil y complicada a veces cuando entrábamos en debate porque yo estaba de senadora, pues, ¿no? Estaba de senadora y claro, ahí me decían, pero ¿por qué no hace esto? Uh-huh. ¿Y por qué no exige que inviertan en esto? Pero uno siempre hablando con la verdad y con las ganas de hacer gestión puede ir respondiendo a ciertos temas, ¿no? ¿Y en qué momento decidiste entrar a esta contienda política de la gobernación? ¿Qué fue lo que te motivó a candidatearte a la gobernación del Perú? A ver, cuando yo entro de diputada suplente y luego ya paso a ser senadora, en ese transcurso, y ahí quiero responder a algo. Y lo vamos a estar haciendo por si acaso en varios videitos estos días, porque he visto en las redes sociales, a veces me doy tiempo de leer, que dicen, Evo Mérez estuvo 20 años en la política. Queremos gente nueva, dicen, ya basta, ya que estuvo en el MAS, que fue tal, que 20 años, y no hizo nada, dicen, ¿no? La función principal de un legislador es justamente eso, ¿no? Legislar, fiscalizar y también gestionar, ayudar con el tema de gestión desde el nivel nacional a los gobiernos departamentales y municipales. Es decir, llevar recursos a tu departamento, no llevar, garantizarlo. De cierta forma, dentro de las partidas, el presupuesto general del Estado, que es algo que se trata en la Asamblea, y ver de que dentro del presupuesto general del Estado esté nuestro departamento contemplado en diferentes partidas, que ahí se divide prácticamente, se reparte toda la plata de nuestro Estado en diferentes ministerios, direcciones, municipios, gobernaciones, universidades. Me tocó ser presidente de esa comisión, justamente, de la Comisión de Planificación. Y ahí pudimos también, yo siempre digo, si hay que negociar algo, hay que negociarlo por nuestro departamento y decir, bueno, vamos a apoyar, vamos a avanzar en esto, o lo vamos a agilizar, pero a ver, ¿dónde está Pando aquí? ¿Cuánto vamos a llevar para Pando? O sea, para nuestra universidad, para nuestro departamento en sí, gobernaciones, municipios, ¿qué proyectos? ¿Va a haber más número de vivienda? ¿Va a haber caminos? ¿Va a haber esto? ¿Va a haber lo otro? Y pudimos gestionar. ¿Y por qué digo? La gente dice, no hizo nada, estuvo 20 años. Aclarar. No estuve 20 años. Hace 20 años yo estaba en la universidad con otras ideas, con otras metas, pensando en destacarme en mi profesión, en poder llegar acá a mi departamento, porque nunca pensé quedarme en otro lado. Solo me fui a estudiar porque en la UAP no había, cuando yo salí en 2004, no había odontología. Eran pocas las carreras. Entonces, con mucho sacrificio de mis padres, de mis madres, no de mis padres, mi papá ya no estaba. Bueno, estaba en su momento, pero quienes me solventaron todo fue mi mamá y mi tía Patti. Entonces, con mucho esfuerzo de ella, incluso mi tía tuvo que irse a Italia. No había trabajo. El 2003, 2004 fue una crisis total. Mucha gente se fue a Europa, se fue a Japón, a varios lugares. España, bien recuerdo que eran más España, Italia, los lugares donde se iban. Entonces tuvo que irse para poder, ya pensando y proyectando, ayudarme a estudiar, ayudarle a mi mamá y juntas hacer el esfuerzo para que yo me vaya. Entonces me fui y allá estudié y ya fue cuando me vine. Pero, ¿qué pasa? Pasa de que cuando me dicen eso, yo leo, ¿no? Y digo, pucha, hace 20 años realmente malinforman a la gente. Yo estaba en otro tema, pero sí estuve 11 años porque un año se aumentó por la pandemia. Uh-huh. Y estuve un año más como suplente, como diputada suplente. Y en estos 11 años, y dicen, no hizo nada, yo entro a veces a los perfiles de algunos y veo y digo, pero si estudia en el colegio su hijo que yo gestioné. O sea, porque veo la foto y digo, y dicen que no hice, y a veces creo que me faltó mostrar. Hacer conocer así
constantemente todas las gestiones que hicimos. ¿Y por qué te digo eso? Porque tal vez muchas personas no saben que Eva Humere garantizó recursos para que se construya la unidad educativa Cobija, es decir, garanticé el monto total de la construcción. Y no como dicen que ella ponía, ella construía. No, yo no firmo las empresas, yo no pongo quién construye, yo garantizo los recursos para que se hagan. Y luego viene el alcalde o la alcaldesa a firmar y hacer el contrato para que se edifique la gestión que uno ha hecho. La unidad educativa Cobija la gestioné. La unidad educativa Villacruz la gestioné. Gestioné la plata para que se haga. Y es ahí donde tal vez vayan a decir, pero se está cayendo, pero tiene problemas. Pero yo no contrato, yo gestiono. La unidad educativa Rogelia, la unidad educativa Baroa, la unidad educativa Mariscal Sucre, la unidad educativa Madre Nazaria, que era una sola y le hicimos 2. Y ahí tuve que tener ciertos debates internos en el municipio para que no cedan parte de maestranza, donde ahora está Madre Nazaria. La unidad educativa Evo Morales en el barrio San Juan, que ya existía una abandonada, porque la que era alcaldesa en su momento no concluyó el proyecto. Y pueden ir y verlo. Hay unos pilares al lado de esa unidad educativa abandonado, que esa fue la gestión que dejó en ese entonces esa autoridad. Y que la plata se la llevaron y se perdió. Y cuando yo me voy y me topo con esa realidad, los del barrio San Juan me piden que le demos continuidad a ese proyecto. Y es así que lo gestionamos. También la unidad educativa del barrio Castañal. Me puedo estar olvidando alguna, pero no solo en Cobija, sino también en el área rural. Gestionamos en San Lorenzo la unidad educativa Blancaflor. Ahora poco he ido nuevamente a visitar a Filadelfia. 6 comunidades hemos garantizado, entre ellas Planchón, Villavella y otras. Hemos garantizado aulas, baterías de baño, en algunas tinglado. En San Pedro, en Mangalito, también hemos garantizado unidad educativa con tinglado. San Pedro, que está bien lejos. En el SENA, la unidad educativa Las Arenas, que hoy se encuentra en construcción. Hemos garantizado también diferentes construcciones en el tema educativo prácticamente a nivel departamental. Y cuando dicen qué hice, yo digo, ¿será que realmente me faltó mostrar? Y ahora lo vamos a hacer, vamos a ir mostrando, porque creo que cuando uno muestra a veces dicen, se está haciendo propaganda política. Y si no muestras después dicen que no hiciste. Que es un problema que varias autoridades han tenido, ¿no? Sí, de no mostrar, no dar a conocer esa información. Sí, justamente, y ahora lo vamos a hacer, porque creo importante que la gente sepa de que yo no estuve sentada ganando un salario, que lo ganaba gracias a la gente. Que yo estuve dando la cara, trabajando y respondiendo con mucho compromiso y responsabilidad. Ese salario que me pagaban para trabajar. Y que es por ello de que he garantizado muchos recursos a nuestro departamento para que las obras se hagan. Por ejemplo, me dicen, ¿qué hizo? Y yo digo, pero Castañal no se hizo solo. El barrio Castañal me costó lágrimas, porque fue mi primera gestión. Castañal no existía. Quien me ve y ahorita me debe estar escuchando, debe recordar, Castañal era el Chaco de don Carlos Núñez. Eso era Castañal. De allá él traía sus verduras para vender allá afuera del estadio. Y luego creo que pasó a su yerno. Y ya cuando pasan las inundaciones del 2015 me dicen, busque. Y yo le digo, ¿qué podemos hacer? Me dicen, ¿no? Reubicar a la gente, le digo. Porque la gente no puede seguir inundándose. No vamos a poder reubicar a todas. Son familias tradicionales que viven allá abajo. Pero intentemos. Busquemos la forma. ¿Hay terrenos? No hay terreno. Pero hay plata, le digo. Y es la plata de todo. En mi inocencia, en lo nueva que era en la política. Y sigo con esa misma, como que fuera nueva todos los días. Con ese mismo ímpetu, con esas mismas ganas de poder hacer las cosas. Le digo, pero hay plata. Compremos. Cómprennos los terrenos y denos el proyecto. Y me miran y me dicen, veremos, a ver, busque. Y me pongo a buscar.
Y me pongo a buscar y caigo con ese terreno de Castañal, que son alrededor de 36 hectáreas y medias más o menos, 30 y algo, en la cual nosotros realizamos desde el diseño, cerramos el tema de la compra. Me acuerdo que había un alcalde interino, porque era el más barato. Y de todo lo que habíamos preguntado. Porque a veces también ven que es para el gobierno y ya le suben, ¿no? Entonces, estábamos viendo, buscando. Y fue la primera gestión que hicimos. Me decían, estás loca, eso no va a funcionar, nadie se va a ir a vivir allá, es lejísimo. Yo les decía, se van a ir a vivir porque le vamos a dar las condiciones. Yo no les voy a construir solo sus casas, les voy a dar condiciones. Entonces compramos los terrenos, o sea, desde cero. Me iba a 5 de la mañana a ver que las máquinas limpien y trabajen todos los días. Por lo menos 3 meses estuve en eso. Luego volvía a las 3 de la tarde para ver si no se habían ido y seguían trabajando y si no me la estaban charlando que estaban limpiando o no. Y terminamos de hacerlo y empezamos con las viviendas. Las primeras 105, luego fuimos haciendo para que fue las que reubicamos, luego para personas con discapacidad. Fuimos extendiendo la población en sectores vulnerables, mamás solteras y demás. Bueno, y luego vino ya el tema de la invasión, que eso es un tema muy interno. Sabemos que muchas de las personas sí lo necesitan, que seguramente es algo que con la bendición de Dios se podrá solucionar, porque eso espero para las personas que realmente lo necesitan, no para las que se aprovechan y darles las condiciones, porque para eso se construyó Castañal, para darle condiciones a las personas que lo necesitan. Realmente necesitan. Sí, ¿no? Que realmente necesitan, no que se aprovechan. Y luego les hago el enlocetado. No había ese enlocetado. Ahí era donde todos se caían. Y yo decía, ¿cómo es posible que no hayan hecho antes nada, sabiendo que antes estaban las arenas? Y en las arenas hay varias personas con discapacidad. Entonces digo, hay que hacer. Y hacemos el enlocetado doble vía en esa subida. Ahorita es una porque no lo limpian, ¿no? Ya solo es una por la que transitas porque está todo amontado. Pero Belén, Primavera, los barrios que están ahí a un lado a la subida, eran 2 moradores, 4 moradores. Porque nadie iba. Cuando abrimos Castañal eso crece. Ahorita el sexto distrito es bastante grande. Y sé que Castañal ayudó mucho. Porque la gente empezó a conocer y ver que para allá también tenía que crecer cobija. Y le dimos, después de las condiciones del enlocetado, el colegio, que también tiene. Y así te puedo ir mencionando un sinfín de proyectos que hemos garantizado y que hemos hecho. Puedo decir, lo hice, cumplí con mi pueblo, ahí está. No es para mí, no está en mi casa, no me lo llevé yo. Está beneficiando a la gente. Y hoy a sus hijos, dándole las condiciones a sus hijos de muchas familias acá, que no estudian en las condiciones que hemos estudiado nosotros. Los que hemos estudiado aquí precarios, los colegios cayéndose. Y yo me pregunto, yo creo que en ese entonces que nosotros teníamos nuestros colegios y escuelas precarias, también había plata. También habían políticos. Pero no les interesó. Entonces yo quería demostrar lo contrario, que sí se daba para hacer. ¿Y cómo manejas el tema de que yo estuve viendo en las redes de todos los candidatos? Sí. Los comentarios a veces son lapidarios, ¿no? Son muy crueles. Sí. O sea, ya pasa de un reclamo a algo mucho más personal. ¿Y cómo lidias con eso? Ahí viene el tema de mi carácter bien definido. El saber quién soy más allá de lo que me digan. Me acuerdo que eso me dijo mi abuela Luz. Me dijo, hijita, usted se va a meter ahí a un espacio bien fregado, me dijo, la política. Pero digan lo que le digan, usted no se olvide de quién es usted y de dónde salió. Digan lo que le digan. Porque errores pueden tener mucho. En la familia hay de todo. Eso me decía mi abuela. Pero quien sirve, sirve de principio a fin. Y usted demuestre que usted puede hacer diferencia, puede marcar la diferencia, que usted puede hacer las cosas bien, porque usted ha sido criada de una forma que pueden venir ventarrones, pero muy poco la van a mover. Entonces, yo creo que esa fortaleza es la que me mantiene. Yo leo y digo, a veces, yo me pongo a leer y otra gente me dice, pero ¿y por qué lees todo eso? Yo leo, porque yo quiero entender el por qué. Y quiero entender y trato de entender siempre a la gente.
Sé que muchas se mueven por lo que dice uno, por lo que dice el otro. Otros se mueven por los haters, porque hay muchos perfiles falsos que me atacan. Bastantes perfiles falsos que me atacan. Y otros se mueven por temas partidarios y políticos. Porque no es que me tengan odio a mí o que no me quieran a mí, sino porque tienen su candidato y tienen que defenderlo y no ven que defendiéndolo, para mí no es defensa de un candidato el que te ataquen a otro. Eso no pasa con los que me siguen o con los que están hoy acompañándome en la campaña. Yo siempre les recomiendo que evitemos los ataques, que elevemos las propuestas y que demostremos lo que ya hicimos y lo que queremos hacer. Entonces, no es algo que me afecte. Y se lo digo así con mucha certeza en todo todavía lo que me espera en este camino de campaña. Estoy siendo, creo que, el blanco de la mayoría. Y yo digo, puede ser, tal vez el tema de que nosotros no vamos a llegar con la bendición de Dios y el apoyo de nuestro pueblo a experimentar a ningún lugar. A la gobernación no vamos a llegar a experimentar, vamos a llegar a hacer desde el primer día. Porque sabemos cómo se hace, sabemos dónde se gestionan los recursos, sabemos las puertas que hay que tocar. Hemos participado en muchos encuentros y temas de foro a nivel internacional con organismos internacionales. Sabemos dónde están los recursos para captar. Sabemos lo que puede implicar el ser y dar ese beneficio, el ser 100% amazónicos y cómo podemos tratar estos temas. Sabemos qué es lo que necesita nuestro departamento. Aún nos falta mucho por hacer. Y conocemos el camino para poder lograr el cambio en nuestro departamento. Entonces yo digo, deben ver eso. Y debe ser por eso que me atacan o me mandan a atacar. Porque todos tenemos la capacidad, todos podemos hacer mucho. Pero tal vez dentro de ello, la bendición que tengo y parte de lo que puedo ofrecerle a la gente es la capacidad de gestión. Y yo le preguntaba a dos políticos nuevos que se eligieron, ¿qué tan difícil es que vos te sentés con X persona de otro partido, con visiones distintas, este otro que tiene otra visión, pero en común tienen Pando? O sea, ¿qué tan difícil es que te sentés y ver qué es lo que necesitamos? Porque vos ves, siempre hubo pelea, ¿no? Entre un partido, entre otro, y se quedó en eso, y la gente lo que percibió es eso. O sea, se pelean y cada uno es como que yo traje esto, yo traje el otro, pero globalmente no ves algo que vino así y que impactó en Pando. ¿Por qué? ¿O es una idea utópica de política? No, es muy cierto. ¿Sabes qué? Dentro de los comentarios que me decía, he visto unos comentarios de gente de la gobernación actualmente que dicen, ella trabó gestión, por eso no hicieron. Por favor, no es así. No trabaría jamás una gestión para mi departamento, porque si yo la trabaría, no la trajera, no la hiciera, no estuvieran como están ahora, dando beneficio y sirviendo a la gente, muchas de las gestiones que hice. Pero hay las peleas, hay los cálculos políticos que nos hacen mucho daño y que perjudican de manera directa a la gente, perjudica de manera directa a nuestro pueblo y a su desarrollo. Y yo te voy a dar un ejemplo claro. Municipio. Gestioné y garanticé 12.700.000 bolivianos para la construcción del José Manuel Pando. Y ahí le voy a responder a la gente con esto. Construcción de la unidad educativa José Manuel Pando. ¿Con quién tengo que hacer el convenio? Con el municipio. Gestiono la plata porque yo no puedo construir, yo no puedo firmar el contrato, yo no puedo nada, eso lo tiene que hacer la alcaldesa. Trabajamos con los padres, a los cuales le agradezco mucho la junta de padres, el director, los maestros. Garanticé con mis recursos parte del proyecto a diseño final,
Otros agradezco a ingenieros, arquitectos y demás que me ayudaron. Hicimos aprobar el proyecto con el gobierno nacional y ahí ya garantizando los recursos, pero también es aprobar la supervisión para que no le cueste un peso al municipio. Hasta pensando en eso, diciendo, pucha, el municipio no tiene tantos recursos, entonces voy a buscar la forma de que no gasten, pero que me lo viabilicen, porque es para los estudiantes. Y yo tengo pendiente ese colegio, como tengo también, mediante los concejales y todo el apoyo y gestión que hemos hecho, el de Bellavista. Termino todo, hago todo, firmamos todo con los padres, nos aprueban, ya estaba garantizado. Firman el convenio con mucha presión, el municipio, con mucha presión, porque ni siquiera conocen cómo es el proyecto, porque como te digo, no lo hicieron. El diseño, no saben ni cuántos pisos es, creo. Entonces, contratan la empresa, contratan la supervisión, y el único requisito que tenía el municipio para que se cumpla la construcción era la demolición de la unidad educativa antigua. Que solo les iba a demorar un mes para demolerlo. Demoraron un año a propósito. Y no me vengan con otros temas que no son, porque tengo todos los respaldos. A propósito. En ese año se vinieron todos estos problemas económicos que tenemos. El dólar subió. Vino esto de la crisis económica. Los materiales de construcción subieron a más del 50% algunos, sobre todo los que se ocupan para este tipo de construcción en fierro, brita y demás, agregados que no tenemos. Y el precio de 12.700.000 se subió a 16. Ninguna empresa responsable va a asumir más de casi 3 millones, casi 4 millones de diferencia. Solo asumiría una que va a firmar, va a empezar y la va a dejar botada y paralizada, como la unidad educativa Morales que inició y que está abandonada en el barrio San Juan. No la que yo gestioné, porque esa está ahí. Ya tiene varios años que está cumpliendo sus funciones y es técnica humanística, ni siquiera solo es unidad educativa, sino la que dejaron abandonada. Y que la plata supuestamente se la llevó el empresario y se perdió. Entonces, ahí te doy la respuesta. La falta de voluntad y los cálculos políticos. Porque claro, seguramente dijeron, si ella es una más, tal vez crezca más. Una unidad educativa más, porque esa es la que tiene mayor alumnado. Pero ¿y ahora quién fue perjudicado con esos cálculos? Los estudiantes hoy están en una unidad educativa prestada, justo que hemos gestionado, que es la Mariscal Sucre, y no tienen dónde volver. Espero de verdad que cumplan con la contraparte restante como municipio, que fue lo que les planteé, por su irresponsabilidad. Que busquen esos recursos y los pongan para que eso no se pierda. Y espero que no se haya perdido el presupuesto que garanticé. O sea, el presupuesto tendría que estar ahí todavía. Tendría, si es que se han movido y han podido agilizar también, porque todo tiene un tiempo. Y la empresa estaba pidiendo que se rescinda porque no iba a poder cumplir con los montos que había a inicio y ahora con la actualidad. Más todavía, ¿no? Claro. Entonces, te doy ese ejemplo de algo que me preocupa bastante, y a los papás, de verdad, con la bendición de Dios, eso lo vamos a llevar adelante, porque saben ellos que yo tengo capacidad de gestión, saben ellos que puse alma, vida y corazón para que eso se consiga, con el apoyo de ellos siempre, porque sola no podría, pero lastimosamente la traba llegó en el municipio. Y ahí sí se hicieron cálculos políticos, y ahí sí primó lo personal y lo partidario a un bien común y colectivo. Y eso está mal. Y muchas veces ese muerto me lo tiran a mí y dicen, no, es que ella era del gobierno. Vuelvo a decir, yo podría ser del color que sea. Yo entré a la política a trabajar, no a ver un color, a trabajar. Y los resultados están. Y a veces dicen, no quería coordinar. ¿Cuántas veces busqué coordinar? Hasta que logré firmar ciertas cosas, pero luego lo trabaron. Y lo mismo pasa con la gobernación. A veces dicen, sáquense la polera del partido y póngansela de pando. Uno se la pone,
Pero a veces con la misma polera de panda es donde empezás a hacerte zancadillas y vas recibiendo. ¿Y qué te queda? A veces trabajar por tu lado y buscar responder a la gente, porque no vas a esperar que la otra persona le dé cierta gana de hacer o no hacer, o vas a pensar, o lo va a pensar todavía hasta que lo piense, el presupuesto ya se fue a otro lado. O hasta que se defina la plata ya se fue a otro lado. Y ya no las quitaron a pando, porque todo tiene un tiempo. ¿Quién sabe de administración? Administración pública, financiera, y sabe de partidas presupuestarias, y sabe gestionar proyectos, sabe que todo eso tiene un tiempo. Y uno no se puede dormir en sus laureles. Entonces, por eso es que muchos de los recursos que hemos gestionado se han perdido. Yo te digo algo, mira, en estos días voy a subir un videito. La carretera troncal. Veo que hoy la están poniendo como propuesta. Eso es algo que está hace mucho. No se ha terminado. Tiene problemas. Pero se está avanzando. Cuando yo entré de diputada, hemos fiscalizado constantemente esa carretera. Pero no era solo la carretera, eran los puentes también. Todavía cruzábamos en Pontón cuando yo entré de diputada. Los hemos multado a los chinos un sinfín de veces para que nos terminen los puentes. Porque tal vez hoy día seguiríamos cruzando en Pontón porque hubo mucho descuido del ente que debería estar al frente, que era la gobernación. Pero yo siempre digo, la metida de pata principal estuvo en la firma de un convenio que no le correspondía. Ese tramo de Porvenir, San Miguel, Puerto Rico, el Sena, Peña Amarilla, que nos conecta con todos los demás departamentos, es un tramo de red vial fundamental, nacional. Debe ser financiado por el gobierno nacional. Pero como había plata, y era tiempos de vacas gordas, que no pasan ahorita, no llegan ni a flacas, están de ahí para abajo, firmaron un convenio en la gobernación, el ex gobernador en ese entonces, asumiendo responsabilidades de contraparte del 20 o 30% del costo. Pero no los pagó. Bonito fuera que lo hubiera asumido y los hubiera pagado, porque tenía la plata para hacerlo. Lo dejó para después, para quien venga, que se las busque, se las vire, como decimos nosotros. Entonces el error vino desde ahí. Yo entro a fiscalizar muy conscientemente y no pagaba el paripase y no pagaba las contrapartes de los puentes y esto. Y los chinos hacían lo que querían. No tenían control. Claro, no tenían un control. Y ahí empezamos. Me acuerdo bien que Víctor Vargas fue una de las sugerencias que pusimos para el tema del ABC, se dio de que él ingrese. Y con él, el único pedido que le hice, hacer tu trabajo. Mostrar lo buen profesional que sos, destacate, es nuestro departamento y es nuestro momento de hacer las cosas bien. Sé que esto va a demorar porque no veo mucho interés del lado que debería estar al frente. Pero yo como legisladora voy a ayudarte a que por lo menos terminemos los puentes y avancemos en lo que podamos. Terminamos los 2 puentes, con muchas multas. Creo que las multas fue lo que los cansó a los chinos y que nos hicieron terminar. No pudieron terminar los puentes. Entonces terminaron el puente del Madre de Dios, de ahí del Sena, y terminamos el puente venido, que es el de Peña Amarilla. Y de ahí ha venido un sinfín de cosas ya. Cuando entramos de senadora, mi primer pedido fue rescindir el contrato de esos chinos. Porque no avanzaban, no había voluntad. Y en la pandemia se paralizó todo. Todo. Una máquina no se movía en la carretera. Todo ese año. Porque tampoco les pagaban. Entonces rescindieron contrato, entramos, todo. Se contrató nuevas empresas, que ahora hay un avance mayor. Pero ahí nos chocamos con el tema ya de la gobernación de decir que no tenía recursos, cuando nosotros le dejamos gestionado más de 50 millones de bolivianos con un crédito del Banco Unión, si no me equivoco. Ya listo para ejecutar. Para ese proyecto. Sea para contraparte de ese proyecto o sea para algún otro, pero ahí priorizas pues como autoridad. Pero no fue priorizado para esto. Se ocupó creo que en otros emprendimientos y cosas así. Y empezó a fallar, el tema de la contraparte empezó a fallar y ahí vinieron las demoras. Entonces
¿Qué hice? Como autoridad nacional, y se puede hacer, no necesitamos mandar notas y demás, es ponerle la voluntad cuando estás en algún cargo. Y es por eso que digo, llegando a la gobernación, esa carretera no va a ser una promesa política, es una propuesta y la vamos a cumplir. Se va a terminar, porque si pudimos hacer que los puentes se terminen, con todas las dificultades que menciono, ¿por qué no vamos a poder que se pueda terminar esa carretera? Poder hacer que se termine. Que con eso se abaratarían un montón de cosas aquí. Pero claro, mira, el tramo, que son más de casi 30 kilómetros y un poquito más puede ser, desde Porvenir, la tranca de Porvenir, pasando Trinchera y su pedazo, no empezaba con la nueva empresa china porque la gobernación no tenía su contraparte para dar y estaba parada. Y ahí viene Eric Mollinedo, al cual le agradezco, me dice, ¿qué hacemos? Estaba de director de ABC. Ayúdame, le digo, haceme un ayuda memoria, poneme datos, poneme esto, que yo me voy a la paz y no me muevo hasta que me aprueben que se haga con plata del gobierno nacional. Porque no vamos a esperar que nos diga que no tiene y nos siga diciendo que no tiene y que no puede o que no quiere. Me voy y vuelvo con resultado. Está pavimentado. Y se hizo con plata del gobierno nacional. No hay un peso de la gobernación en ese tramo. Pero lo hicimos y eso se hace con gestión. Será un pedazo, pero ese pedazo, esos kilómetros que hoy dejan transitable a todas esas comunidades que era bastante complicado, San Luis, Trinchera, los demás que están ahí cerca, están. El puente de Caramano está, porque eso se rompe. Prácticamente había una ruptura en el pase y el río, el arroyo que pasa ahí en Caramano se caía. Las pinguelas que ponían, se llaman pinguelas estos temas de los palos que ponían gruesos para poder pasar, se caían. Hoy está un puente de concreto hecho, listo, que también fue parte de ese presupuesto que gestionamos. Y que esos los gestionamos desde el gobierno nacional porque es su competencia hacerlo. Porque es su deber hacerlo. Entonces, lo que uno ve es que una falta de voluntad, ¿no? de hacer las cosas, ¿no? Sinceramente, yo creo que va por ahí. Y recalco, ¿no? Los nuevos políticos entrando y todo. Y esa idea utópica, ¿no? Pucha, si hay, ¿por qué no hacerlo? Sí. O sea, ¿por qué no nos juntamos y hacemos? Sí. Pero ahí entra lo que vos decís, los cálculos políticos, los intereses y todo eso que al final quienes somos los perjudicados somos nosotros. Así es. Y es algo que molesta, porque a veces salen y dicen, no, es que yo no soy del gobierno y por eso no. Yo veo ahorita que se están lanzando a la reelección y no quiero hablar para nadie, porque mi campaña no va a ir basada de hablar mal de nadie, porque la gente sabe al final y va a escuchar a todo. Pero salir a decir, nunca me atendieron, nunca me recibieron, nunca coordiné, nunca vino una descentralizada a mi oficina, me dejaban esperar. Discúlpenme, yo era senadora del partido que estaba en gobierno. Y creo que los atendían más a ellos que a mí. Más al gobernador, más a la alcaldesa. Tenían las cumbres de autonomía, tenían reuniones, venía acá el presidente, se reunía. Las descentralizadas siempre iban, pero se volvían molestas porque nunca les cumplían con los convenios. Y es por eso que perdimos recursos para vivienda. Se habían aprobado y está en mis redes. Cuando yo reclamo eso y era senadora, no es que lo esté reclamando, lo esté haciendo notar ahorita. 400 viviendas se perdieron en Cobija para reubicación de los afectados por inundación. Porque el municipio no garantizó terreno. Los esperamos 5 meses alargando el convenio. Y esos recursos se fueron a otro departamento. Esperamos que la gobernación nos dé 30 terrenos. Pedimos 60. No lo hizo. Creo que ahora recién está queriendo darlos y espero que sí, porque la gente lo necesita. Pero se perdieron también los recursos. Es volver a gestionarlo otra vez. Es lo que digo, ¿no? La falta de voluntad, los cálculos políticos, el querer lavarte la mano, el pasarte la bolita, el decir no es mi competencia, no lo hago. Nos ha afectado mucho. Nos ha afectado mucho porque no puedes decir que el gobierno nunca se reunió con vos cuando están pues las fotos y todo en redes sociales. Ahora la prensa digital no te pierde nada, está todo, se queda ahí.
Y las veces que venían, estaban ahí reunidos, pero yo siempre digo, una cosa es reunirte y otra cosa es hacer gestión. Porque te puede venir el embajador o presidente o organismo internacional que querrás a visitarte, pero si solo te reunís y no planteas algo claro, va a quedar en reunión nomás. No solicitas algo preciso, va a quedar en reunión nomás. Por eso es que yo digo, uno tiene que ser claro, preciso y concreto. Listo. Esto necesito, esto quiero y esto y esto. ¿Me das esto? Yo voy a ir. Yo me voy a sentar y yo voy a esperar y lo voy a traer. Porque las gestiones se hacen así. Se hacen así. Eva, y dentro de sus propuestas, ¿ustedes tienen algo para el hospital? Sin duda, es uno de los temas que más preocupa ahorita en la población, es el tema del hospital. Vemos un hospital con mucha deficiencia. Bastante. Y vemos otro hospital que funciona a medias. Llegas con algo más complicado, no puedes hacer. Todavía tenemos que irnos o a Río Branco o afuera del país. Afuera. O sea, si tenés las condiciones de salir, pero claro, si no, no pasa nada. ¿Qué es la realidad, no? Difícil salir. Mira, nosotros fuimos parte de la búsqueda, vamos a decirlo así porque al final no se puso en marcha, de la búsqueda de la puesta en marcha del Mesuti. Hemos estado ahí constantemente, molestando, haciendo, hablando, viendo. Logramos más de 160 ítems. Es lo que hemos entregado. Hoy no están cumpliendo sus funciones como deberían, no porque ellos no quieran, sino porque no tienen las condiciones. Hemos conseguido ítems para técnicos de enfermería, enfermeros con especialidad, médicos generales, médicos especialistas que hoy están en el Mesuti, algunos en algunos centros de salud y Roberto Galindo, pero sobre todo en el Mesuti. Uh-huh. Y eso lo puedo decir que lo hemos hecho como gestión de senadora, como gestión nacional, porque se gestiona con el Ministerio de Salud. Y es ahí donde digo, no puedes decir que no vas a coordinar con el gobierno. El candidato que crea que se va a estar peleando con los niveles de Estado está por otro camino bastante aislado a lo que no realmente hay que hacer. Aquí hay que coordinar con los 3 niveles. Ir de la mano es la única forma de avanzar. La única. Te gusta, no te gusta, y es ahí donde digo, el partido que está o no está, o la persona. Yo personalmente no tengo problema con el actual presidente porque ha sido mi colega 5 años. Nos conocemos muy bien y nos llevamos muy bien. Pero si el caso fuese otro, ella me iba a tener. Y si no me recibía hoy día, me recibe mañana. Si no me recibe mañana, de aquí a un mes, pero me va a tener ahí en su puerta. Hasta que yo vuelva con resultados. ¿Y de quién depende el de tercer nivel? Tercer nivel es una competencia departamental. Normalmente hay que enmarcarse en las competencias. El cuarto nivel y especialidades es una competencia directa del gobierno nacional. El hospital del cáncer, el hospital ahorita tenemos del tema de renal y demás, que todavía está en construcción, creo que tuvo problemas en Tarija. Pero todas las especialidades, las áreas de especialidades en sí, son del gobierno nacional. Luego vienen hospitales como el Mesuti, que es una competencia departamental, porque ya son referencias de todos los municipios, que es lo que ahorita cubre el Roberto Galindo. El Roberto Galindo, primer y segundo nivel, es competencia municipal. Y mucha gente no entiende competencia. Eso me decía mi marido, explicar qué es competencia. Me decía, porque hay gente que no la entiende. Yo no la entiendo, me dice, porque yo no soy metido en la política. Claro. O sea, su responsabilidad es del gobierno municipal, primer y segundo nivel. Tercer nivel departamental, porque ya tiene especialidades. Y especialidades directas al gobierno nacional, con lo cual no contamos ninguno aquí. Hay algunos cuantos a nivel nacional y eso ya es directamente gobierno nacional. Entonces, el problema nace y se origina en el Roberto Galindo. ¿Por qué? Porque es el que recibe las referencias de todo el departamento. Atiende pacientes de todo el departamento, de todos los municipios e incluso de otros departamentos. Y es ahí donde hay la saturación, donde hay problemas en la parte económica,
donde las ventas de servicio muchas veces no son pagadas, simplemente quedan en deudas que no reciben y no perciben. Y las lavadas de mano. No es mi competencia, es la tuya. Y se van pasando la bolita y queda en nada. Cuando debería ponerse antes de la construcción del Mesuti, manos a la obra ambos, porque al final hay cómo firmar convenio. Las normas te lo permiten, porque está siendo referencia departamental el hospital, por más que sea segundo nivel. El Roberto Galindo. Bueno, se construye ahora el Mesuti. Gestionamos los ítems para la supuestamente puesta en marcha. Trabajaron los del Ministerio de Salud días, horas, meses con los de la gobernación. Porque ¿de quién depende? De la gobernación. El hospital Mesuti, para quien no sepa, depende de la gobernación. ¿Necesitan ayuda del gobierno nacional? Sí, es por eso que digo que es mentira que no necesitan ayuda del gobierno. Necesitamos ayuda del gobierno nacional porque son millones los que se requieren para el equipamiento y para ponerlo a funcionar. Entonces, nosotros garantizamos para el Mesuti todo el equipamiento. Eso ya en mi gestión de senadora. Todo, mediante créditos de BIP, de CAF, y créditos que van a ejecutarse, incluso financiamientos que hay para ejecutarse a partir de junio y julio de este año. Porque hemos solicitado ampliaciones a los montos. Entonces ya tienen que empezar a ejecutarse en estos meses que menciono. Chocó en el tema administrativo, la gobernación dijo que no tenía plata. ¿Qué le pedimos a la gobernación? Que ponga los ítems administrativos. Es decir, camilleros, administradores, secretarias, secretarios, toda la parte administrativa. Y nos dijeron que no tenían plata. Mi planteamiento, habilitar 2 áreas. Terapia intensiva, que ya lo están utilizando, y toda la parte de traumatología y rehabilitación, mínimamente, porque sabemos que acá hay constantemente accidentes. Y emergencia, y espero que lo hagan. El otro día escuchaba que mi idea está siendo plasmada posiblemente ya en realidades, pero nosotros vamos a hacer una realidad mejor, porque la conocemos, con la bendición de Dios y llegando al espacio que el pueblo nos dé de ser gobernadora. Emergencias era lo primero que debería funcionar dentro del Mesuti. Porque si te funciona emergencia, te va a calmar este colapso que hay en el Roberto Galindo. Pero las emergencias están siendo solo referencias hasta ahora. ¿Qué significa eso para que la gente entienda? El Mesuti no funciona con una emergencia al 100%. Tenían que aplicar 10 camas, armar 10 camas de internación, espero que lo hagan o ya lo estén haciendo, en emergencias para que los pacientes que vayan como emergencias tengan los servicios y se queden internados ahí y no los vuelvan al Roberto Galindo. No tiene sentido. Porque si no, no tiene sentido. Pero eso que no tiene sentido es lo que estaban haciendo. La sacaban a la gente del Roberto Galindo a sacarse una radiografía o una tomografía antes que se fregue el tomógrafo al Mesuti y luego lo volvían. Entonces, ¿en qué beneficiaba a prácticamente quitar esa saturación de Roberto Galindo? En nada. ¿Beneficiaba al paciente? Sí, pero no al hospital. Claro, porque al final no dabas espacio ni nuevas camas para personas que lo necesiten. Así que espero que sus 10 camas que tienen previsto hacerlo, lo hagan y que cuando Dios permite y la gente seamos gobernadora, vamos a poner 25 camas porque eso es lo que se requiere para emergencia. Mínimamente 20, pero nosotros tenemos previsto 25. Y que funcione. Porque ya hay terapia intensiva, ya hay el área de hemodiálisis equipada al 100%. Y ahora con el presupuesto que hemos dejado ya aprobado en la gestión de senadora del BIP y de CAF, que va a aplicarse entre junio y julio, se termina de equipar el hospital. ¿Qué falta? Hacerlo funcionar. Pero si achicas un poco la cantidad de funcionarios que tenés porque vas a la gobernación y no encontrás a nadie, y empezás a manejar y administrar bien los pocos recursos, porque hay que entender algo, y eso va para todos los que somos hoy candidatos.
Vi que el otro día pedían estado financiero. Está bien, pero hay que hacerlo eso antes de asumir una responsabilidad de ser candidato. Hay que saber dónde uno se está metiendo. Exacto. Porque yo creo que el pueblo no quiere autoridades que vengan después que le elijan a decir, discúlpenme, yo no sabía que se debía, es que lo que me entregaron, la información estaba a media, porque no creo que le vayan a entregar una información que no esté maquillada. Pero creo que también han sido funcionarios de la gobernación. Entonces, deberían tener algunos datos ya, ¿no? Porque cuando uno es funcionario de alguna institución, uno ya sabe cómo se manejan allá dentro de los recursos. ¿Cuál es la situación, ¿no?, que están? Entonces, o la situación en la que se encuentra. Pero bueno, hay que tener esa responsabilidad clara. Los recursos ya no van a ser los mismos. Han ido disminuyendo. ¿Por qué no? Porque el gobierno no los quiera, como ahora dicen, pero paraban siempre reunidos, ¿no? Sino porque el IDH, que era una de las fuentes de financiamiento mayor que tenían tanto los gobiernos departamentales, municipales y universidades, se fue desnutriendo. Es decir, nuestros recursos naturales fueron disminuyendo, los ingresos que percibíamos por el tema de IDH fueron bajando, y es por eso que hoy tiene menos recursos la gobernación. Porque la gobernación, muy al margen del municipio, no recauda recursos propios, no genera. Hay formas, sí, y nosotros vamos a plantear varias, cómo hacer que puedan generar ciertos recursos hacia la gobernación para no estar solo dependiendo de las partidas fundamentales del Estado o prioritarias. Pero esta gestión y las que vienen en el IDH tienden a desaparecer. Entonces, no cuenten mucho con eso. O no contemos como gobernación mucho, no nos estemos ateniendo solo a ese tema. Tenemos que ver otras opciones. Y primero, proponerle a la gente cómo vamos a trabajar con lo que hay. Cómo vamos a hacer las cosas y vamos a cumplir los compromisos con lo que hay. No demagogia, no. Okay. Todos soñamos. Pero ¿y cómo hacemos realidad esos sueños que tenemos? Con buena administración. Con planificación. Ahorita creo que ninguno debería soñar en hacer grandes cosas, sino ver qué es lo que se puede hacer y hacerlo. Claro, yo no puedo, por ejemplo, escuchaba por ahí el otro día proponerles que el 70% de los recursos lo voy a destinar a camino, porque ¿con qué pago salario? Hay que entenderle a las partidas presupuestarias de la gobernación. Hay que saber la estructura departamental. La gente no puede ni aguanta experimentos dentro de la gobernación. 5 años más. No aguanta que salgan a decirle después de que se los elija, van a disculpar, no sabía cuánto se debía. No. O no sabía qué partidas eran, o dónde hay plata o no hay. O no pude hacer las gestiones que tenía previstas. No, la gente no aguanta eso. Si vos prometés más del 70% de tus recursos de la gobernación a camino, las máquinas no van a funcionar con robots. Tenés que pagarle a los operadores. Tenés toda la Federación de Salud y los que están dentro de la ley, que tenés que pagarle salario. Tenés SETCAN, dentro del sindicato de SETCAN, y los que están también dentro de la ley de trabajo, que tenés que pagarle salario. Y tenés tus funcionarios para que la gobernación funcione también. Entonces, ¿cómo vas a proponer cosas así? Hay que ser más metódico. No hay que mentirle a la gente en las propuestas, hay que ser realistas a lo que va a haber, a lo que hay y a lo que vamos a tener, y cómo vamos a poder llevar adelante lo que estamos ofreciendo a la gente. Yo veo muchas cosas y a veces digo, debe ser hasta porque o los asesores o el no conocer este escenario que es complejo, el político. Pero la gobernación, vuelvo a decir, va a tener una disminución, tiene que saber cómo pagar sus cuentas, buscar las condonaciones de deuda, ya lo hemos planteado muchas veces. Y varias de las veces fue negada, otras quedaron. Últimamente, antes de dejar de ser senadora, planteamos las condonaciones de deuda porque lo hicieron en el Beni. Lo hicieron en el Beni. Entonces, planteamos, respaldados y demás,
Y quedó en veremos, porque ya terminó también nuestra gestión, porque ya lo habíamos hecho varias veces y nos decían, pero por esta vía, por esta vía, por esta vía. Les tocará a los nuevos. Entonces espero que los nuevos legisladores, porque esa es una función de los legisladores, de la mano seguramente con quienes podamos llegar a la gobernación, de poder conseguir ello. Si es que se logra, y si no, vas a tener que ver cómo vas a poder hacer y cumplir algo que no es tu competencia, pero que ya está firmado. Y darle a Pando esa dignidad en vías, en carretera, en conectarnos con el nivel, con diferentes departamentos. Es que camino lo es todo, pero no solo las troncales. Y si vos vas a los municipios rurales, te van a decir si la troncal es necesaria, pero ¿y mi camino comunal? Yo si soy productor, ¿cómo saco mi...? Pero es que nos han vendido algo mal y fue mi pelea siempre. Yo decía, ¿por qué me enfoqué en hacer puente? En poder gestionar, no hacer, voy a ir a corregirme, gestionar recursos para puentes, gestionar recursos para unidades educativas, gestionar recursos para viviendas, gestionar recursos para temas productivos. Pero a donde hacíamos temas productivos, yo primero veía que le dan su puente también, porque se caía siempre. Porque nos han vendido mal, pues. Me acuerdo, mi abuelo siempre decía, y otros tíos, y he escuchado a gente antigua decirme de que antes los políticos te ofrecían el puente y no había el río. Y decían, después del río lo ponemos ahí, vemos cómo hacemos un río, pero el puente es necesario y ni se necesitaba, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos vendieron mal también el tema productivo. Nos metían, hay que producir, Pando es productivo. Pando puede producir. Nuestras tierras son fértiles, más allá del pH, estudios que hay que hacer, etc. Pero puede producir y nos lo demuestran nuestros pequeños productores que salen a nuestra feria y demás los domingos, los sábados, a poder vendernos lo que a ellos les cuesta tener en sus tierras. Pero, ¿cómo sacan? Y ahí vos lo dijiste, si no tienen las condiciones. Cuando vos hablas de producción, primero pensá en hacerle camino a la gente para que puedan sacar, y hasta para si van a alquilar un camioncito para que les saque el producto, no les cobre tan caro. Porque el camión ya les cobra pensando que se pueda atascar y quedarse 2 días allá parado. Tiempo de lluvia va a ser otra tarifa. Claro. Entonces hay que darle condición a la gente. Y dentro de nuestra propuesta está trabajar más de 400 kilómetros anuales. Pero ¿y cómo lo vas a hacer si me acabas de decir? Me vas a decir que no hay plata. Lo vamos a hacer porque sabemos cómo se hace y dónde se pueden mover las partidas para hacerlo. Porque SETCAN tiene pool de maquinaria a montones fregado, donde la solución de esas máquinas no son 2.000, 3.000 bolivianos, tal vez un poco más, un poco menos. Y donde tengo un candidato a vicegobernador, que es experto en maquinaria pesada, que es Sergio, el de Pernoful, que no solo es experto, sino que conoce cómo son las piezas y cuánto cuestan. No, nadie le va a aumentar un peso, ni se va a inventar valores que no son. Y nuestra propuesta principal es arreglar todas las máquinas que tenemos en SETCAN, dejarlas funcionando. Tenemos una asfaltadora que ha faltado otros municipios de otros departamentos y no el nuestro. No vamos a prometer asfaltarle sus caminos comunales a la gente, pero sí le vamos a prometer y lo vamos a cumplir con la bendición de Dios y llegando a la gobernación, arreglarle sus caminos mínimamente ripiados. Porque vamos a arreglar todo lo que se encuentra en Toco, en SETCAN, y luego vamos a fortalecer y arreglar también, ayudar en mejorar y arreglar las máquinas de los municipios. Porque si tenemos todo nuestro pool de maquinaria funcionando, le damos el soporte técnico y le arreglamos las máquinas que están botadas en algunas comunidades, y los que me ven del área rural lo saben, están botadas y fregadas, y las arreglamos y las ponemos a funcionar. Estas y estas, vamos a cumplir muchos más de los 400 kilómetros anuales. No le vamos a prometer un 70% de los recursos porque eso es mentira. Pero sí le vamos a prometer más de 400 kilómetros en apertura y mejora de camino. Y no le vamos a ir a raspar como han hecho muchas veces. Le vamos a ir a poner ripio, porque en el área rural lo que más hay es ripio. El problema de los bancos de ripio lo tenemos en Cobija, que va a tener otro trato. No porque sea capital, el otro el área rural, sino porque no tenemos ripio cerca, como lo tienen las comunidades. Entonces, tenemos propuestas claras para la gente.
¿Y sabes por qué las tenemos? Porque conozco. Porque he ido. Porque no me la han contado. Porque he ido en lluvia. Porque cuando llueve es cuando más me gusta ir. Porque ahí vivo y siento lo que la gente pasa todos los días. Entonces, al saber la realidad, es que mis propuestas no me las ha hecho un asesor, las he hecho yo. Ya sabes de anotándome todos estos 11 años que a veces dicen que son 20 y no es así. Cosa por cosa de lo que la gente requiere y necesita. Porque para que el pequeño productor y el mediano productor tenga la capacidad de sacar sus productos y genere esto, hay que darle ese camino para que él pueda hacerlo. Condiciones. Hay que darle condiciones. Y para que él pueda producir y generar más movimiento económico, porque seguramente hasta terminará contratando, porque indirectamente contratan quien le saque el producto, o incluso personas acá que se queden a vender. Hay que darle el soporte. Nadie puede solo. Aquí la gobernación tiene recursos que ha destinado, más que para energía y agua, a SEDEPRO, la Secretaría de Desarrollo Productivo, que existe dentro de la gobernación, que no se la escucha, pero existe. No es hacer plantines nomás y gastarte más de 16, más de 14 millones de bolivianos en toda esta gestión o un poco más. No es solo hacer eso. Es darle la capacitación técnica con fiscalización, constancia y verificación al productor de que realmente está aprendiendo, está haciendo y está mejorando. Está funcionando. Y que está funcionando. No es ir a llenar planilla para poder justificar que fuiste una vez. Y ahí yo tengo siempre la sorpresa para las personas que hacen eso de llegarles cuando menos esperan. Porque siempre he hecho así mis fiscalizaciones. Porque es la forma de ver que estén haciendo el trabajo bien. Entonces, nosotros como el tema de SEDEPRO, el día que nos den la oportunidad, este 22 de marzo, de poder llegar a la gobernación, vamos a hacer funcionar SEDEPRO, pero con capacitación, vuelvo a decirlo, técnica, dándole soporte y apoyo al pequeño productor. Y que esos 14, 16 millones, que tal vez pueden ser 10 con el bajón que va a tener de los recursos ya esta gestión, y las que vienen, bien, pero van a ser 10 millones bien invertidos y que dé resultado. Eso es lo que se espera, ¿no? Que dé, lo que se haga dé claro resultado. Que sí, que dé resultado, no que quede ahí. Me trajeron 2 plantines, 100 plantines y lo dejaron ahí. Muchos de los plantines se fregaron y costaron carísimo a los pandinos, a la gente que vivimos acá, porque es nuestra plata. Eva, ¿y cómo esperas ver a Pando en 5 años o en 10 años? Con desarrollo. Sobre todo con el desarrollo que tenemos un poco postergado, no por falta de apoyo, sino por falta de voluntad. Por falta de voluntad. Hemos logrado que se pueda llegar, cuando yo entré de diputada suplente, solo habían 4.800 viviendas en Pando, sociales, que se hacen con el gobierno nacional. He dejado la gestión de senadora con más de 15.000 viviendas en Pando. Esos son datos reales que los puede solicitar cualquiera. ¿Lo hizo Eva Humere solita? No, lo hicimos nosotros en equipo con muchos, aprobando los recursos para que llegue, aprobando los recursos para que se hagan las viviendas, pero ahí Eva Humere peleando para que esos recursos se vengan acá y no se hagan solo 200 o 300 o tal vez estemos ahorita solo con 8.000 viviendas, sino para que estemos con más de 15. Entonces, hay que hacer las cosas con voluntad. Y yo veo un Pando de aquí a 5 años donde dejemos esa semillita del desarrollo, pero dejemos un proyecto a mediano y a largo plazo. Y que quien entre después siga ese trabajo. Y haga que Pando sea el Pando que todos queremos, que todos soñamos, porque las cosas se sueñan. Pero los sueños, para realizarlos, hay que trabajarlos. Hay que correr atrás. Y hay que trabajar duro. Entonces, sueño con un Pando, con nuestra carretera terminada, porque ya está en un avance. Ya está como que encaminada, falta ponerle ahí un poquito más de sudor y fiscalización y estar encima y tocar las puertas que sean necesarias y hablar directamente con los financiadores, porque son mediante crédito. Directamente, directo, sentarte con ellos y ver qué es lo que falta. Y poder conectar a nuestras comunidades con nuestra capital, es decir,
ahí viene el trabajo directo del tema de camino. Darle la dignidad a nuestras comunidades, de cómo salir, porque cuando arreglas caminos no solo ves el tema productivo, arreglas educación, arreglas salud. Hay niños que no pueden salir por sus carreteras. Y mejorar también el tema de salud. ¿En qué sentido? Nuestra propuesta está en poder dotar de ambulancias con terapia intermedia. Pero esas ambulancias solo van a salir y van a darle un trato digno al paciente que lo necesita si tiene camino. Así que yo no te voy a hablar solo de caminos troncales, te voy a hablar de la necesidad real de la gente que no puede salir de sus comunidades. Entonces sueño con un Pando en el cual voy a trabajarlo para que ese sueño, con el apoyo de todos, sea realidad, de que la gente puede trasladarse de una comunidad a otra y llegar a las capitales de sus municipios sin dificultad. Que pueda tener oportunidades, que pueda generar empleo, que pueda volverse prácticamente autosostenible dentro de lo que hace y produce, de que podamos mostrar a Pando, al mundo, como lo bello que somos, preservando siempre nuestra Amazonía, pero mostrando que nuestra Amazonía es lo más bello que hay. Y es por eso que para el sector indígena, sobre todo en el lado de San Lorenzo y Gonzalo Moreno, tengo la propuesta de la ruta etnoturística amazónica. Y que lo vamos a hacer si llegamos a la gobernación. Porque no se necesita gastar millones en cosas para poder realizarla. Muchas veces yo gasté en mi pasaje para ir a gestionar todos los colegios que hay. Yo los pagué mis pasajes. Y no fueron millones. Los millones llegaron para construirse. Entonces, sabemos cómo se hace. Y es por eso que yo pido a mi pueblo la oportunidad de poder ahora hacer realidad. Porque si hoy estoy de candidata a la gobernación es porque vi las trabas en el legislativo. Y no en el legislativo de La Paz, aquí. De que gestione recursos y que no me firmen los convenios. Y ahí vi que dependía del gobernador o de la alcaldesa para que lo que yo gestione se haga. Entonces ahora tengan la certeza, los que son legisladores, que yo no voy a esperar que me busquen. Yo los voy a ir a buscar. Porque yo sé que es trabajo en equipo. Yo sé que voy a necesitar de ellos para poder hacer muchas gestiones. Y si ellos no la conocen, yo ya sé qué puertas hay que tocar. Y vamos a ir a tocar la junta. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Ok, ya ganaste. ¿Sí? Y tu otra parte, por decir, es oposición a vos, pero trabajar en ese bien común. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo a veces veo y me pregunto, ¿qué tan difícil puede ser que podamos desarrollarnos como departamento? Pero bueno. Que vayan sabiendo los legisladores que con la bendición de Dios vamos a ganar la gobernación y el apoyo de nuestro pueblo, y la que los va a convocar de primera voy a ser yo, para poder hacer gestiones en conjunto, para ir a tocar las puertas, porque yo ahí solo un minutito, les he dicho a varios con los que ya he hablado, eran mis críticos cuando yo era legisladora, ahora son legisladores, y les dije, ¿qué tal es cuando te dan un zapato 36, le dije, y vos calzas 38? ¿Cómo se siente? Y me dicen, ¿verdad que había sido complicado, no? Yo lo complicadísimo, pero primero nuestra gente, primero nuestro pueblo. Hágale huequito a ese zapato, aunque sea que salgan los dedos y no lastime, y métale. Sí, Eva, vamos a llegar a la última parte del podcast. Quedaron otras preguntas ahí pendientes, pero deseo éxito en lo que en tu contienda. Esperemos la voluntad del pueblo que decida por su mejor candidato, ¿no? Así. Te voy a hacer 5 preguntas rápidas y me respondes 5 respuestas rápidas, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo primero que cambiarías en Pando si asumes la gobernación? La administración, totalmente. Una decisión difícil que estás dispuesta a tomar por el bien del departamento. Poder primero hacer auditoría y poder empezar el cambio en nuestro departamento. Un sector olvidado de Pando que merece atención inmediata. Son varias, porque realmente falta mucho. Cobija, trabajar de la mano con el alcalde, no hacer peleas como siempre hubo y que gane el pueblo siempre, y atender a la gente en el área rural, que hoy grita así a todo pulmón las necesidades que tiene y son las planteadas hace un momento atrás.
¿Por qué el pueblo pandino debería confiar en tu liderazgo? Porque sé cómo se hace. Porque ya lo hice. Sin que sea mi función o mi competencia. Porque ya lo he demostrado que con voluntad se puede. Y porque sé qué puertas son las que tengo que tocar. Y porque sé qué es lo que tengo que gestionar, dónde debo gestionar. Y conozco muy bien cómo poder traer beneficios y logros a nuestro departamento. Vuelvo a decir, ya lo hice y por eso es que pido hoy la oportunidad para hacerlo mejor. Porque el beneficiado va a ser Pando. Va a ser nuestro departamento y va a ser nuestra gente. Eva, quiero darte las gracias por haber estado en un episodio de nuestro podcast un tanto distinto. Sí. Pero agradecerte por haber estado aquí, por haber aceptado la invitación. Uy, se nos fue la hora. Sí, se nos fue la hora. Y muchas gracias. Te deseo éxitos en las elecciones. Muchísimas gracias. Hasta una siguiente oportunidad. La bendición de Dios ahí. Vamos a estar. Ganas de trabajar es la que nos sobra. Gracias.